Ya párate de reír. No hay nada que decir más. Ahora, No vamos a decir de quién estamos hablando en esta familia. Ok, seguimos. Todo el mundo piensa que los rusos somos súper fríos, serios y que nunca nos reímos de nada. Pero para nada es cierto. De hecho, tenemos un humor increíble. A lo mejor un poquito oscuro y sarcástico, pero siempre, siempre es chistoso. Hoy tenemos una dinámica muy interesante y de hecho tengo aquí invitados a toda mi familia, incluyendo a mi esposo. Aquí tenemos papelitos con algunas expresiones idiomáticas, con frases chistosas que se usan muy comúnmente en Rusia. Y yo creo que les serviría también a ustedes si van a viajar a Rusia o tienen algún amigo ruso o alguna novia rusa. o alguna novia rusa. Así que empezamos. Tú primero. Saca un papelito. Ahí es donde está enterrado el perro. Вот где собака зарыта. Que ahí se quedó algo así. Que una persona se quedó ahí enterrada. Bueno, esta frase se usa normalmente en una situación cuando finalmente como que entiendes algo. Tenías como un problema, no podías resolver una tarea, puedes decirlo. Вот где собака зарыта significa como que, ya entendí. Es como el meollo del asunto. ¿Nunca he escuchado eso? Sí, sí, más o menos. Como que ya se resolvió algún problema. Ahora sí entiendes perfectamente dónde estaba el perro enterrado. Ok, seguimos. Pinos palos. Pinos palos. Yolki-palki. ¿Qué piensas que puede significar? Una expresión así como de rayos. Ajá, sí. ¿En serio? Sí, a ver, si se te cayó tu celular, en lugar de decir alguna grosería fuerte, puedes decir una especie de disgusto, ¿no? Demonio. Como demonio, sí, anda. Como rayos, sí, Rayos, oye, adivinaste. Ok, sigues tu amor. Picotear con la nariz. Клевать носом. Que cuando hueles algo antes de comértelo, ¿no? No. Estás muy cerca de atinarle a algo, como una adivinanza, ¿no? No, tampoco. No. Es ese movimiento, así cuando estás así y haces así. Cabecear. Cabecear, que estás como Quedándote dormido. Me pasó muchas veces en el transporte público. Ándale. Sí. Seguimos. Algo con algo. Todo es chempa. Eso es muy bueno. De hecho, todo el mundo usa eso. Sí. Te doy una pista. Se refiere a algo. Una persona reacciona de cierta forma o a una situación, una, no sé, prenda de vestir. Como el dicho ese de tal pero tal así. No. Es como una reacción a algo raro, algo como fuera del lugar. Это что-то с чем-то. Es una cosa que no te puedes ni imaginar. Me caí, por ejemplo, en la calle y todos los huevos que traía en la bolsa se rompieron. Это что-то с чем-то. Válgame Dios, algo así. Sí, ¿no? Sí, puede Más o ser. menos. Ni pescado ni carne. Ni riba ni мясо. Yo creo que se usa como para referirse a como que no quieres algo. Que no puedes decidir, a lo mejor. Estás muy cerca, de hecho. Para referirse como a una persona que no se puede decidir ni para allá ni para acá. Sí, dicen, ¿no? Así en español. ¿No? Es como una persona que empieza a tomar clases de guitarra y de repente cambia a batería. No puede decidirse ni para allá ni para acá porque tiene ese carácter como que... Carácter flojito. ¿Por qué estás así? ¿Por qué me va a matar? ¿Qué pasa? Pues esto es oscuridad. No es tan mrak. Así con ese tono. Como que algo no se ve bien. Sí, es como así, una No pinta situación, sí, como no pinta bien. Algo no está bien. Hasta algo terrible puede ser. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. No en su plato. Не в своей тарелке. Como una persona como entrometida. ¿Intrometida? Sí. Yo también hubiera pensado algo así, como que no te metas, no es tu problema. Pues no, es como decir que la persona no se siente como en su ambiente natural, como que muy incómoda se siente. Vino a la reunión de trabajo, se siente como que incómoda. Puedes decir de mí misma, como yo me siento no en mi plato, me siento incómodo. ¿Seguimos? Vete al tronco. A ver, los estaba escribiendo yo esos papelitos. Ni siquiera sé esta palabra, entonces puse tronco. Pero realmente es esa parte del árbol cuando lo cortan
y se quede como un pedacito. ¿Cómo se llama esta parte? No hay palabra para eso. Bueno, lo dejamos como tronco. Vete al tronco. Y дивпень es en ruso súper chistoso. Pues yo creo que significa así como no te importa, vete al diablo. Ajá, eso. Es como vete al carajo, ¿ok? Cuerno. Exacto, vete al cuerno es eso. No hay nada que decir más. Como chícharos contra la pared. Как стенку горох. No sé. Como un lugar muy concurrido, con una aglomeración, no sé. O sea, se refiere mucho a los niños. Cuando nos explican algo, explican, y nosotros o no escuchamos o no damos como importancia. Por ejemplo, no sé, tu ropa sucia pon adentro del bote. Y siempre la deja afuera. Y no vamos a decir de quién estamos hablando en esta familia, pero siempre lo digo, pon adentro. Y siempre lo dejan afuera. Como el de entró por una oreja y te salió. Ándale. Crepa. Blin. No. A ver, tú sabes, eso has escuchado. Hasta tú me has preguntado, ¿y qué significa balín? Porque sí se usa mucho. Si lo dices en español, digo, crepa no es un nombre. Ajá. Como chin. Como chin. Es como chin. Sí. Mi hija sabe por qué lo digo. Todo el tiempo. Ok, seguimos. Invierta el primer número. Сыпать по первое число. Invierta el primer número. Pues siento que significa así como... Bueno, te voy a dar una pista, ¿vale? Normalmente eso dicen, te voy a verter al primer número. Y normalmente lo dicen a los niños. Pues vete a molestar a otra persona. No, es como decir que te voy a regañar mucho. Ahorita te voy a dar. Y normalmente se usa para los niños porque no es una frase muy fuerte. Algo muy leve, pues. Mi madre es una mujer. Мать моя женщина. Se usa mucho. ¿Cómo decir? ¿Madres? Más o menos. Sí, es como disgusto, ¿no? Es como carajo, ¿no? Como diablos Sí, y es como... todo. Pero sí, es como para no decir grosería. Es como Ok. ching madre. Ay, Sí. O sea, un niño no usaría no, o eso. sea, No, porque sí se refiere a una grosería. ajá. Las manos no llegan. Руки не доходят. Руки не Ay. доходят. Bueno, te voy a decir en qué momento se usa. Sí, mis manos no llegaron a barrer hoy. Te dio como flojera. No, es como más bien tenía tantas cosas por hacer que ya no me dio chance de hacerlo. No pude hacerlo de alguna forma. Ni pelusa ni pluma. Ni puje ni pera. Eso es súper común. Siento que significa un poco parecido a lo de ni pescado ni carne. No. Así como no quieres tener algo. Lo siento. Eso significa que cuando te desean suerte, es en inglés el rómpete la pierna. Ni puje ni pera, cuando te vas a hacer algo, vas a un examen y la contestación es short, es como al diablo. Ah, güey. Más o menos. Es como suerte. Suerte, ok. ¿Y tú qué dices? ¿Qué contestas? ¿Nada? ¿Gracias? Sí, Es muy aburrido. colgando de un pelo. Висеть на волоске. Algo muy frágil, algo que está muy en peligro de... Como colgando de un hilo. Ujú, es como colgando de un hilo. inestable, muy frágil, ¿no? Sí, algo como que a punto de Ok. hacer algo. Muy bien. Colgar la nariz. Повесить нос. Normalmente se dice de una persona, por ejemplo, él colgó la nariz. ¿Mintió? No. Sí, la nariz como que se asocia siempre con mentir, ¿no? Por el Pinocchio. Pinocho. Pero no, es como se hizo triste. Puedes decir, él colgó la nariz. Y significa que es así. Así como que cuando te haces triste, así como que, se entristeció de algo. Este es una presa. Это дичь. Es para una situación. Por ejemplo, referirse a algo así como esto es tal cosa. ¿Como enseñas algo? No. Una cosa pasó muy rara, muy fuera de lugar totalmente. ¿Sí? Es como decir, ¿qué carajos? O sea, algo así. Como- y Tata lo Sí, no, decimos todo el tiempo. Mi hermana la dice todo el tiempo, refiriéndose a cualquier cosa totalmente. Como, ¿qué carajos? Ok. ¿Ok? Madre, remadre. Mать-перемать. Me tocan todas las de madre. De hecho, la sugirió Tata, ¿eh? Saludos a la suegra. Es como me lleva la reche. ¿no?
¿no? Más o menos, sí, es como para, otra vez como para no decir Sí, como para grosería. decir, Y además se refiere como a veces a una persona, por ejemplo, dices, ay, él es mach pirimach. Siempre dice groserías. ¿Cómo usted dirías eso de mí? Porque yo digo, o Sí, eres madre de madre. Es como dices muchas groserías. sea, lo usarías en esas dos situaciones. En esas dos situaciones. Colgar fideos en las orejas. Вешать лапшу на уши. Lo usas cuando, para referirse a que una persona te colgó fideos en las orejas. Estás como metiendo idea. Mintiendo, eso es mintiendo. Me estás como contando cuentos ahorita. Cuenteando. Cuenteando. Eso. Matar al gusanito. Заморить червячка. Es muy bonito, tierno. Eso dice mucho mi mamá. No sé, no tengo ideas. Por ejemplo, puedes decir, ay, tengo mucha hambre, vamos a matar al gusanito. Que tienes mucha hambre y quieres comer lo que sea. Tienes como hambre y hay que comer lo que sea, así como papitas, algo para... darle de comer a la lombriz. Ah, ¿sí? Vamos a engañar a la lombriz o vamos a darle de comer a la lombriz. Algo sí, así, ¿no? sí. Los ojos corren. Глаза разбегаются. ¿No? Como andar de ojo alegre. Se te van los Se me van los ojos. Sí, pero en sentido, normalmente lo dices cuando entras a una tienda y hay tanta variedad, todo se te antojó. Pero Ok. a lo mejor puedes No, decirlo no. que cuando estás entrando a un lugar donde hay muchas mujeres bonitas, a lo mejor también lo puedes usar a eso. Tallarlo en la nariz. Зарубить себе на носу. Ya basta con las cosas con la nariz. A ver, normalmente dicen a una persona, oye, pero tállalo en la nariz. Hazlo bien. Recuérdalo así súper bien. Ponle mucha importancia a algo que te estoy diciendo. Ya. Gato de Baba Yaya. Yoshkin Kot, gato de Baba Yaga. Tienes razón, tienes razón. Es que ya tengo una idea. Pero necesito que lo digas en dos. Les puedo decir que Baba Yaga es un personaje de los libros muy importante rusos, que es como una anciana que vive normalmente en su choza, en el medio del bosque oscuro. Entonces es gato de esa anciana malvada. Pues así como referirse a una persona que es mala. Es como decir diablo. Unas cosas se te cayó, te pegaste, lo que sea. Como para no decir algo más fuerte. Mantén la cola como la pistola. Держать хвост пистолетом. Ok. Bien guardada. Ya párate de reír. Cola se refiere a cola de un animal, ¿ok? Es como cola Ajá. que está colgando normalmente, Sí. hacer como pistola. O sea, pero ¿a quién le dices eso? No, en serio. Es como para animar a la persona. Se puso muy triste, apático, y le dices, échale ganas. Es eso. Cuando, por ejemplo, el perro, que cuando está triste hace así todo, así las orejas y la cola. Cuando está muy alegre, así se le sube la cola a las orejas. ¿Sienten esto? Ok. Cayó una piedra del alma. Камень с души упал. Lo dices, por ejemplo, normalmente es refiriéndose a ti misma. Ay, se me cayó la piedra del alma. Te quitó un peso de encima. Se me quitó el peso de encima, es eso, exactamente. Vas. No hagas reír a mis talones. Не смеши мои пятки. Eso se usaba mucho cuando yo era adolescente. Así como no me hagas reír. Ajá. Estás diciendo algo chistoso, ¿no? Ay, no me hagas reír. Puede ser que estás diciendo algo ridículo y me da risa de todo lo que dices, y eso también en ese sentido. Como sardina en lata. Как селедка в бочке. Refiriéndose normalmente a un lugar. Ah, ya, ok. Muy lleno. El metro va muy lleno. Exactamente. Súper apretado. Metro hoy en la mañana el trabajo estaba, pero a reventar. Es eso. Vete a la sauna. Иди в баню. Sí, es súper común. Como la del tron. Ajá. Es como vete al carajo, pues. Como gato lloró. Как кот наплакал. Decir algo en cariño o también puedes decirlo así como para molestar a la gente. Jaja, mira, como gato lloró. No. Se refiere como a algo que es muy poquito. Porque los gatos casi no lloran. No lloran gatos. Tan poquito como gato lloró. Tengo tan poquito dinero como gato lloró. Ok, sigues. Algo está agrio.
Tota quiso. Así con esa entonación. Algo no anda bien, algo me huele mal de esta persona. Que algo no me la... Más lo dices que cuando está como aburrido. Ah, ok. Ay, como que está agrio. Como aburrido, no hay nada. Aguado. Ándale, como aguado. Está aguado. Profundamente morado. Gluboko fioletowa. Ok, normalmente lo dices, ay, a mí es profundamente violeta. Por ejemplo, te digo, oye, ¿sabías que ya venden Alpura otra vez gigante? No sé, no se me ocurre otra cosa. Es que quiero comer. ¿Sabías que la ropa que estabas buscando en la tienda ahora sí está en tu talla? Ay, a mí es profundamente violeta. Sí, como me da igual, absolutamente igual. Cuando el cangrejo silbe en la montaña. Когда рак на горе свистит. Es como muy tradicional. Mamá normalmente dice a su hijo, oye, vas a hacer tu tarea cuando cangrejo silbe en la montaña. Ok. Cuando los cerdos vuelen o algo así. Sí, no he escuchado, pero sí suena eso. Como que pasa quién sabe cuándo y lo más probable nunca pasará. Ok. Tomarse en las manos. Взять себя в руки. Normalmente se dice a una persona, yo por ejemplo te digo, oye, tómate en las manos. Ponte las pilas. Puede referirse que la persona llora y no puede parar, como apanicando, ¿no? Así como, ay, ¿qué vamos a hacer? Y le dices, ¿no? Возьми себя в руки, ya cálmate, ya contrólate, sí. Me falta pocos. Lengua sin hueso. Язык без костей. ¿Para qué necesitas tu lengua? Sí. Es como habla, habla y habla y habla y sin parar. Así como muy habla hasta por los codos. Ándale, como habla hasta por los codos, eso sí. Si no, tal vez. Да нет, наверное. Es una contestación. Te están preguntando algo y le estás contestando eso. No tener idea de lo que vas a contestar. Entiendo tu Sí, punto. exactamente. Tener varias ideas de lo que vas a decir. No saber cómo explicar. No, es como para decir, pues no creo. Te están preguntando algo, oye, ¿vas a venir a la reunión de mañana? Pues la verdad no creo. No es no definitivo, pero lo más probable que no. Punzón en el trasero. Шило в попе. ¿Por qué me tocan el trasero? No encontré una traducción para esta palabra. Es una herramienta para hacer como hoyo en algún lugar, en una tela. No sé cómo se llama, yo lo encontré como punzón. Pues yo no conozco esa palabra, tal vez sí es eso. Ok, entonces se refiere normalmente a la persona. Como un dolor de cabeza. Una persona como muy inquieta, que no puede estar concentrada, sentada, normal. Siempre tiene que hacer algo. Puedes decirlo como en un tono que es muy inquieta, que abre sus negocios a cada rato. Ah, mira. Que todo el tiempo tiene que hacer algo. Ya. Sigues. Policía acostado. Лежачий полицейский. Vas así en la calle y dices, ¡cuidado! ¡Policía acostado! Por ejemplo, ¡ay! Me tropecé con policía acostado. Ok, alguien que te está vigilando. No, Como con un bache. Digo, tope. es un tope, exactamente. Sí suena raro, pero tiene un poco de lógica. Los topes son para reducir tu velocidad. Entonces, como un policía que te está diciendo, reduce la velocidad aquí. Piernas en las manos y avanza. Ноги в руки и вперед. Como seguir un orden. Es como date prisa, órale, va rápido. O sea, apúrate. Sí, es como apúrate. Calentar las orejas. Gretch уши. Puedes decir nuevamente a una persona, oye, ¿por qué estás calentando aquí las orejas? Vete para allá. Ah, ya dije todo. Chismeando. Chismeando. Sí, está chismeando por aquí, está calentando sus orejas. Ah, bueno, a mí no me gusta hacer eso. No sé, no te sabría. Ay, sí, no. Ni Todo, no. ni a mi vecino Enrique. No, no. Por cierto, saludos mi vecino Enrique, a quien no le gusta chismear. A ver, necesito de las mujeres un comentario. ¿Quién es el más chismoso, las mujeres o hombres? Porque siempre hay un dicho que las mujeres, pero yo pienso que es todo al revés. Hacer de una mosca un elefante. Делать из мухи слона. Súper tradicional. Oye, ¿estás haciendo de una mosca un elefante? Como problemas chiquitos, estás como que dándole mucha importancia. Exactamente eso. Bien hecho, mi bebé. Bueno, amigos, creo que es todo.
por hoy. Hicimos no sé cuántas, pero muchas. Así que espero que tienen como una idea de que las frases rusas son chistosas. Realmente los usan siempre. Me pueden poner en los comentarios cuál de esas frases les gustó más de todas. Así que amigos, mantengan la cola como pistola. Cuídense y nos vemos en el próximo video.